¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren bien. Vamos a seguir hablando acerca del gas. En este sentido, bueno, ya hablamos acerca de cómo era el origen del hidrocarburo, ¿no? En esencia, cuáles eran las condiciones que tenía que haber para que exista una cuenca sedimentaria, para que haya un yacimiento. Hablamos acerca de las rocas que generan este yacimiento, las rocas generadoras, las rocas, las rocas sello, las rocas almacén, etcétera, ¿no? También hablamos acerca de los tipos de rocas, por ejemplo, que hay rocas sedimentarias, rocas metamórficas, rocas ígneas, y con base a eso, pues la mayoría de los yacimientos se encuentran con rocas caliza, ¿no? Eh, También vimos acerca de las provincias petroleras, ¿no? Y cuál es su injerencia en el país, ¿no? En este sentido, pues los yacimientos de hidrocarburos están distribuidos en algunas provincias, que así le llamamos, y no todo el país tiene una alta productividad ni una estimación alta en cuanto al recurso. Solamente 12 provincias, 6 de ellas tienen productividad alta, perdón, y las otras son de media a baja, ¿no? Entonces, vemos que a pesar de ello el país tiene pues grandes recursos todavía por explotar, y pues que en ese sentido pues hay más de dónde sacar, ¿no? Por el momento vamos a hablar acerca de una charla acerca del gas, del gas como un recurso natural, que ya es lo que más nos atiene, ¿no? Bueno, vamos a ver que el gas, y en esencia, bueno, para que nosotros podamos trabajar y desempeñar nuestra vida diaria, nuestras actividades, inclusive actividades que tienen que ver con el planeta, ¿no? Necesitamos de una energía. Ya sabemos que en termodinámica, pues es una relación entre la energía, el trabajo y una fuente, ¿no? Entonces, tenemos que una fuente de calor, en este sentido, o una fuente que hace que se transforme. En ese sentido, pues vamos a localizar algunas fuentes de energía que actúan cotidianamente con nosotros, ¿no? Por ejemplo, está el calor, que es la del sol. El sol es la principal fuente de energía que existe en el planeta Tierra. Sin la actividad del sol y, bueno, las condiciones de que haya un sol a esa distancia, no puede haber ningún proceso en la Tierra. No podría haber, inclusive hasta los procesos internos como el núcleo de la Tierra, el manto, etcétera, ¿no? El sol genera eh, mucha radioactividad y hace que haya procesos que nos ayudan para que desempeñemos nuestras actividades, ¿no? Le da energía a la tierra, nos calienta, digamos, en algún momento para que exista la vida, ayuda a las plantas para que este, generen alimento, y, bueno, acerca de los procesos de carbono, etcétera. En esencia, pues ese es el sol. Y también hablamos del calor como un componente, ¿no? Les hablaba acerca de la termodinámica, y pues el calor también es una parte importante para que haya procesos. Ya sabemos, ¿no? Acerca de los sistemas, de un sistema abierto, un sistema cerrado, y de la primera ley de la termodinámica, perdón, que es acerca de la conservación de la materia, ¿no? Entonces, así es como vamos a llamar al calor, al trabajo mecánico, que ya lo vemos más con una actividad de la industria, un trabajo mecánico. Podemos hablar acerca de las fuentes mecánicas, por ejemplo, las máquinas de diésel, las máquinas de carbón en algún momento, y las máquinas más modernas, ¿no? Entonces, hablamos de un trabajo mecánico como una máquina que fue diseñada para que produciera obviamente una actividad, y también necesita de alguna fuente de energía. No solo por sí sola puede producir algo, ¿no? Necesita un sistema. También la luz, que es la fuente principal de radiación. Sabemos que la luz es la que hace que, ¿cómo decirlo? Pues es la que nos ocupa la gama de colores, todas esas cuestiones, ¿no? Entonces la luz también es una fuente de energía. El movimiento, y como las leyes de la física, pues el movimiento es el desplazamiento de un cuerpo de un punto a otro punto, ¿no? En una unidad de tiempo. En ese sentido, pues obviamente si hay un movimiento de partículas,
en qué sentido se pueden distribuirse, la cantidad de movimiento que genere, que hace para que genere una fuente de energía, ya saben, ¿no? Como la radioactividad, les comentaba, ¿no? Y la electricidad, que también es una parte importante, ¿no? Para que haya energía. En esencia, esto es todo lo que nosotros como ingenieros debemos de conocer acerca de la energía. Es de lo que en nuestro trabajo vamos a escuchar mucho, ¿no? Del trabajo. Obviamente podemos hablar otras cosas, pero en esencia esto es lo que como ingenieros necesitamos saber. Y bueno, a ver, aquí está, perdón. Y bueno, la energía pues tiene que ver con muchas actividades. Por ejemplo, hay hidroenergía, que es acerca de la energía del agua. Ya saben, la misma palabra nos habla acerca de qué elemento puede ocuparse para utilizar energía. Hidroenergía, hablamos como las represas, las turbinas que hacen ahí en los lugares donde hay plantas de energía eléctrica. La energía eólica, aquí hay uno cerca, un campo o un parque eólico que está cerca del Istmo de Tehuantepec, que nos vayamos por la carretera federal hasta, bueno, Matías Romero y todos esos lugares. Cuando lleguemos ahí pasando, me parece que está La Ventosa, y ahí hay un campo eólico que inclusive se puede ver desde un avión, y es importante, ¿no? Porque se está aprovechando la energía del viento que hace esa depresión para que haya energía. La energía solar hoy día ya se está aprovechando un poco más acerca de los paneles solares. Me parece que hay un proyecto muy interesante que quieren hacer en el Sahara acerca de energía solar, y quieren aprovechar porque obviamente ahí es donde hay más incidencia del sol, y pues hay que buscar fuentes alternas, ¿no? La energía nuclear, que fue desarrollada mucho en los años 60 y 70, y en los años 80 se comenzó a buscar, ¿no? Como una alternativa, pero la manera de transporte y desarrollo ha tenido muchos problemas, ¿no? Nosotros recordamos el accidente nuclear de Chernobyl y también los de Fukushima. Entonces, cuando pasa digamos que un incidente o un accidente puede ser muy riesgoso. La energía nuclear es muy inestable también, bueno, con lo que se maneja, y ha tenido muchos problemas a nivel mundial. Entonces no es tan sencillo manejar la energía nuclear, puede generar demasiado, ¿no? Quizás la cantidad de una energía solar, etcétera, ¿no? Pero tenemos que conocer que también es una fuente muy riesgosa, ¿no? La energía geotérmica, que es la del interior de la Tierra, hablamos ahí como los geysers, como los volcanes, etcétera, ¿no? Hoy día sí se está ocupando. Por ejemplo, ahí hay uno en Michoacán, hay una que me parece que se llaman los azufres, creo que sí está en Michoacán, y ahí se están aprovechando mucho. Si en algún momento pueden pasar por ahí, yo creo que ya también es una parte turística y está muy interesante. La biomasa que se hace a partir de las materias, de la materia orgánica y de las plantas, ¿no? El petróleo y productos. El petróleo porque es una de las principales fuentes de energía, porque obviamente se puede almacenar y se puede transportar de una manera más fácil, y digamos que es aparte de que se puede transportar, tiene una gran cantidad o sea, se puede producir mucha energía con un litro de petróleo, digamos, ¿no? Entonces es muy necesario, a comparación del carbón, que con un kilo de carbón necesitaba más, ¿no? Para producir, que haya un trabajo más a gran escala. Entonces el petróleo, pues desde que se ha descubierto hasta el día de hoy, ha sido de las principales fuentes de energía. Y aquí tenemos un apartado acerca del gas natural, que el gas natural también, todos lo conocemos por el que siempre hay en la estufa, en el agua caliente, ¿no? Pero también tiene otras propiedades que hacen que produzca otras fuentes de energía. Entonces, el gas natural en el mundo, aquí vemos una tabla acerca de la importancia y de cómo se ha ocupado el gas natural y otras fuentes de energía a través del tiempo, ¿no? Vemos que en 1860, hace ya casi 150 años, ya 500 años no es mucho,
pues se ocupaba, ¿no?, más el carbón. Había unos grandes yacimientos de carbón, sobre todo en la parte este de Europa, que aún siguen habiendo, ¿no?, ahí en la parte de Rusia, pero era un material que sí se podía ocupar mucho, ¿no? El carbón comenzaba como que el auge, porque aparte de que se puede transportar en grandes cantidades, pues cuando se explota y se quema, digamos, produce más cantidad de energía, ¿no? Con más tiempo, a comparación de la leña, que pues tienes que uno talar muchos, muchos árboles, y vemos que sufrió a principios del siglo pasado un gran decaimiento, ¿no? Por el mismo auge del carbón. El carbón fue una fuente importante de energía en ese tiempo, ¿no? Y apenas se comenzaba a hablar acerca del petróleo, perdón, y de las energías renovables, ¿no? Como las eólicas. Ustedes recuerdan las películas antiguas, ¿no?, del viejo oeste, donde tienen un pozo de agua donde hay como una veleta girando, así ya pues se podía ocupar el aire. Entonces, a través del tiempo vemos que desde los años 20 ya ha empezado ese auge acerca de las nuevas energías del petróleo y del gas natural. El gas natural hasta el año hasta el siglo, hasta 1940, perdón, se comenzó a ver la importancia, ¿no?, de que se puede transportar, se puede almacenar y se puede ocupar, que es muy flamable y quizás por eso podemos ocuparlo, ¿no? Y inclusive, pues como es un gas, ocupa el espacio, pero podemos tener más gas y se puede aprovechar prácticamente todo, ¿no? Y bueno, la energía nuclear, como ya lo vimos, fue un auge entre los años 80, pero sigue como que en ese orden. Por lo regular, las mayorías de energía nuclear y de los puntos donde hay más plantas nucleares, pues son en Europa, en Japón, bueno, en la parte de Asia, Estados Unidos tiene ciertas plantas nucleares y México tiene una planta nuclear, ¿no?, que varios ya la conocen, que se encuentra aquí en el estado de Veracruz y es la única del país. Me parece que hay otra en Hidalgo, no sé, tengo ese error. Y bueno, ¿qué es el gas natural? Aquí nos dice que es una mezcla de hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo en estado gaseoso o en disolución con el petróleo. Y bueno, el gas natural es asociado, se produce acompañando al petróleo o solamente se produce sin presencia del petróleo. Como vemos en las provincias petroleras, los que hayan estudiado algunas de ellas, puede haber gas con petróleo o solamente puede haber petróleo, solamente puede haber gas. Es una mezcla, bueno, digamos que están ligados, pero no necesariamente tiene que estar uno y el otro, ¿no? Puede haber hasta en mayor medida o menor medida uno que otro, ¿no? Vemos que en las provincias del norte del país es donde se produce más gas. Hablamos ahí de Monclova, en Coahuila, que hay muchas fuentes de gas. Y bueno, su principal componente es el metano, que también ya algunos, creo que en la escuela están haciendo unos proyectos a través del tiempo, obviamente, de gas metano, ¿no? Con biomasa, me parece, y con restos de estiércol o cosas así, ¿no? Entonces, ahí también están aprovechando el metano y es una fuente de energía más abundante, limpia y competitiva. Pues el gas se puede, digamos que cuando se expone, pues se puede quemar rápidamente, solamente necesita de oxígeno. Y bueno, cuando hay una saturación de gas o cuando, digamos, hay un accidente donde se sale el gas, bueno, si lo comparamos con el petróleo, pues el petróleo abarca más área y bueno, si se puede contaminar más cosas. Por ejemplo, en un derrame en el agua, pues es muy complicado, ¿no?, tratar de limpiar esas cuestiones. En cambio, el petróleo, si digo el gas, pues simplemente se convierte en un gas, se mezcla con los diversos gases que hay en la atmósfera y pues quizás no haya tanto problema, ¿no? Y competitiva y de ese, ¿no? Características del gas natural. Es un combustible fósil, ya hablamos por qué fósil, porque viene de una fuente orgánica, perdón, acerca de la depositación de sedimentos que a través del tiempo ha sido objeto de estudio, ¿no? Y bueno, inodoro e incoloro, no podemos ver el gas y tampoco se puede oler el gas. ¿Por qué olemos el gas que hay en nuestras casas cuando hay una fuga o cuando están ahí cambiando el gas, que luego sale un poco y se huele el gas?
porque al gas es inodoro, pero le mezclan un olor que es muy desagradable para que cuando haya una fuga podamos detectarla, porque si no, simplemente pues no pasaría nada, ¿no? Hay, me parece que en la Ciudad de México ya no se ocupan, o por lo menos ya tratan de evitar los tanques de gas. Hay unas tuberías que se llaman gas natural, que se encuentran por toda la ciudad, pero me parece que eso no tienen olor, o sea, son inodoros, o por lo menos el olor es diferente, y cuando hay una fuga de gas, creo que ahí está el problema. Entonces, ahí es una situación, ¿no? Es comparativamente, tiene más una combustión, dice, comparativamente tiene una combustión más limpia que otros combustibles, menor cantidad de CO2, CO, NO2 y cenizas. Bueno, como saben, el CO2 es un elemento que surge con la combustión y en mayor medida pues provoca algunos problemas ambientales, ¿no? Como lo hay en algunas ciudades grandes, por ejemplo en la Ciudad de México, en China, en Beijing, y por la cantidad de CO2 que se distribuye en la atmósfera. En ese sentido, pues el gas es un poco menos dañino, ¿no? Obviamente hablamos de un proceso de combustión, tiene que haber una liberación de estas sustancias, ¿no? Pero a comparación no es tanto, ¿no? Motores y quemadores que usan gas son fáciles de limpiar y conservar. Como les dije, pues el gas tiene esa propiedad de que cuando se sale, digamos, trata de ocupar cuerpos y pues quizás no contamine tanto, ¿no? Y bueno, el origen del gas, pues ya hablamos acerca de que necesita tener una cuenca de cimentaria por donde se ha depositado a través del tiempo materia orgánica. Aquí podemos ver que hay un bosque, quizás en algún otro momento aquí hubo más bosques, más vegetación, pero pues por los procesos de la tierra se han ido llenando de agua, digamos, en algún momento. Y bueno, aquí está el plancton que también muere y se hunde en el lecho marino a través de sedimentos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que... Chihuahua. Ah, su mecha. En el lecho marino, ¿no? Entonces, también hablamos de una depositación de la vegetación en algún momento en la tierra, pero también de la que hay en el mar, ¿no? Que quizás sea a gran escala más la del mar que la de la tierra, pero hablamos de un proceso que ocurrió hace millones de años, entonces solo podemos estudiarla, ¿no? Y las plantas son enterradas originando estratos ricos en materia orgánica. Entonces, aquí podemos ver como los procesos que se ocurren ocurren hoy día, después de los que quedaron atrapados a través del tiempo, la compactación, alteraciones químicas, y en algún momento se hace esta parte, ¿no? Donde hay una cuenca, hay un hundimiento, la materia orgánica se sigue almacenando, va a llegar a algún punto donde se vaya a sellar a través de los procesos. Hablamos que una roca sello tiene que ser muy dura, pero también una roca sello es una roca sedimentaria. Por ejemplo, las calizas son sedimentarias y pues a través del tiempo también se puede hacer eso, ¿no? Y bueno, el gas y el petróleo fueron formados hace millones de años cuando plantas, animales y principalmente microscópicos conocidos como fitoplancton y zooplancton, perdón, se depositaron principalmente en el lecho marino. Bueno, eh, en el fondo del mar fueron enterrados por sedimentos y las capas de sedimento fueron acumulándose, originando un aumento de presión y temperatura en compuestos de hidrógeno y carbono o hidrocarburos, ¿no? Que ya sabemos que esos son los compuestos del hidrocarburo, y así es como está, así se podría mencionar que es el origen del gas, ¿no? Una de las teorías. Y bueno, constituyentes del gas natural, como sabemos, es un hidrocarburo, o sea que tiene hidrógeno y carbono, y bueno, tiene también otros componentes, por ejemplo, en metano en gran medida, el etano en el líquido del gas. Bueno, en este sentido, este es gas natural, y hablemos ya de algunos componentes del gas, como el líquido del gas natural, el gas LP, la gasolina, y bueno, como sabemos, en sí el gas natural pues tiene más también otros hidrocarburos, ¿no? Otros elementos como H, S, CO, H, bueno, que sería hidrógeno, oxígeno o 2, o DO, bueno, O2, N y etcétera, ¿no?
tiene etano, propano y butano, ¿no? Que son sustancias también componentes de los hidrocarburos y pentanos. Y así es como está constituido el gas natural. También podemos mencionar que, bueno, el gas LP, que es el que ocupamos doméstico, digamos, tiene gran medida propano y butano, que pues son elementos que hacen que se queme mejor el gas, ¿no? Quizás se extrae de esa manera, ¿no? Y la gasolina pues tiene simplemente pentanos. Ustedes que son químicos ya conocen un poco más de estas propiedades y estos elementos, ¿sale? Y bueno, la explotación de hidrocarburos, como ya habíamos hablado, esta es una provincia petrolera donde hay una cuenca donde conocemos que hubo condiciones para que existieran los yacimientos y en los yacimientos pues hay unas rocas fracturadas. Por ejemplo, aquí vemos que hay fracturas, hay esto le decimos nosotros como chevron o este tipo de plegamientos, porque obviamente existe una roca en algún momento plano y se fue fracturando hasta hacer este tipo de pliegues, ¿no? Como un abanico. Con base a esto, pues aquí es donde se genera el hidrocarburo. Por ejemplo, aquí está el petróleo. Aquí es un yacimiento de petróleo donde queda atrapado entre las dos fracturas. Aquí hay uno de gas y petróleo y gas. Aquí vemos que hay un sinclinal donde pues hay una falla que está originando esto, ¿no? Y por lo regular en estas fallas es donde se ocurre la migración, que ya habíamos mencionado. Y bueno, aquí está el gas y el gas, ¿no? Y están los campos petroleros que se están explotando. Parece que aquí son de plataformas marinas, pues hay algunos a mayor profundidad. Y bueno, aquí está en metros, ¿no? De 0 a 500 metros, pues aquí podemos encontrar campo petrolero de 0 a 1000, 1200, 1500 metros, un campo de gas. Y hoy día ya se perforan hasta 3000 metros, que sería lo regular, ¿no? Hay campos de petróleo profundos, más profundos, que están como 4000 metros, y es muy, muy profundo, ¿no? Entonces, quizás las condiciones para que perforen son muy, muy, muy difíciles, porque obviamente hablamos de presiones y temperaturas que no son iguales a las de la Tierra o las de la superficie, entonces tienen que ocupar mucha ingeniería, muchos modelos para hacer estos descubrimientos, ¿no? Y bueno, la industria del gas natural se compone de una producción, la extracción del gas natural de los reservorios. Bueno, aquí esta palabra reservorios está, ¿cómo decimos? Está en inglés, pero la modificaron a español, de reservoir, que significan yacimientos. Entonces sería una extracción del gas natural de los yacimientos, que aquí vemos, bueno, aquí está un yacimiento de gas natural, que posiblemente este azul podría ser el hidrocarburo, digo, el gas natural, y el blanco que está obviamente por peso, el azul celeste, sería los hidrocarburos, ¿no? El petróleo. Y bueno, así es como se extraen por medio de tuberías. El gas, pues, digamos que por gravedad va hacia arriba, entonces se puede ocupar una tubería para almacenarlo, ¿no? Porque el petróleo, pues obviamente es un fluido o un líquido y tiene que buscar tenemos que buscar la forma de que ese fluido salga. Entonces, el gas, por ser un gas, ocupa espacio y si está abierto, digamos, arriba, va a seguir ocupándolo, ¿no? Y bueno, aquí está el producción, el procesamiento, que es la separación en gas seco. En líquidos, gas LP y en condensados, obviamente son procesos químicos que vamos a ver, la eliminación de contaminantes, etcétera, ¿no? Como ya vimos, bueno, ustedes creo que están viendo reactores heterogéneos, eh, acerca de los reactores y algunos tipos de procesos que hacen los reactores. Por ejemplo, se le aplican ciertos catalizadores para que generen otra mezcla, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que ocupar en la industria ocupamos este tipo de proceso para poder separar los gases, ¿no? Aquí hablamos del líquido y del gas LP, el condensado, etc. Como existe gas, también hay gas líquido, ¿no? Y bueno, el transporte, aquí vemos algunos ductos. En México existen bastantes ductos, ¿no? De hecho, creo que van tres, gas, gasolina y bueno, y no me acuerdo cuál es el otro. Y hay algunos, bueno, no quiero decir, pero las personas que se encargan de robar el gas, pues siempre se encuentran con esto, ¿no? Son unas redes que existen ya de hace tiempo en el país. Me parece que hay una de Minatitlán que va hacia Puebla y hacia la Ciudad de México. Y estos se encargan de, pues, de buscar para robar ductos, ¿no?
Algunas veces ellos se equivocan de tubo y quieren perforar, digamos, el de gasolina y se equivocan el de gas. Y como es un gas que está a gran presión, ahí es donde generan explosiones importantes, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que son los ductos de gas seco, los ductos de LGNA, que significa ductos de gas natural, líquido del gas natural, el transporte de gas LP a granel, que también lo ocupamos en los camiones, perdón, y hablamos también de la distribución al mercado, bueno, el transporte de un buque, que serían los barcos, ¿no? Y la distribución al mercado, ¿no? Que son los consumidores como y las industrias, plantas de energía eléctrica, que también eso lo vamos a ver. Las plantas de energía eléctrica también ocupan mucho gas, ¿no? Posiblemente se encuentren debajo de un yacimiento, así como lo vemos, y ahí es donde traten de producir la energía eléctrica, ¿no? Por medio de turbinas, etcétera, ¿no? Unas plantas, ¿no? Termoeléctricas, industrias, comercios, residencias y exportación, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, pues ocupamos mucho gas LP para el uso doméstico. Les decía que en México, en la Ciudad de México, y me parece que en otras ciudades, ya hay otro tipo de tuberías encargadas simplemente de poner, digamos, el medidor y uno ya consume al bimestre o al mes lo que necesita y ahí es como le llega el recibo. Entonces yo creo que es una mejor manera, ¿no? Para siempre estar, siempre tener ese producto, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me acuerdo cuando pasó el sismo, pues se cayeron varios edificios y como eran puras tuberías, pues el gas se salía mucho, ¿no? Digamos que se rompieron las tuberías y bueno, no era un simple tanque de gas, sino siempre era el flujo del gas que se está saliendo. Entonces, así podemos hablar, ¿no? Y bueno, vamos a hablar acerca del uso del gas natural, que es lo que nos atiene en cuanto a la industria y es la generación eléctrica, ¿no? El gas natural se usa como combustible para la generación de electricidad mediante turbogeneradores instalados en centrales termoeléctricas. Como les dije, posiblemente o sea transportado por medio de tuberías o en ese lugar exista un yacimiento donde se pueda quemar fácilmente, ¿no? Entonces, sabemos que la energía eléctrica también es una energía muy importante en nuestra vida cotidiana, que no se puede transportar, digamos, te voy a dar un bloque de energía eléctrica, no tiene que haber unas ciertas conexiones, ¿no? A comparación del petróleo, que nosotros lo podemos llevar, digamos, en garrafas y se quema esa energía. En este sentido, la energía eléctrica siempre tiene que estar conectado, ¿no? De un lugar a otro, de ciudades a ciudades, ¿no? Y para que haya una energía eléctrica, pues tiene que haber este tipo de turbogeneradores donde hacen que el combustible se queme y genere un proceso. Eso lo vamos a ver, ¿no? Y como combustibles en la industria se usa gas natural, como combustible en la industria que tienen principalmente hornos y calderos. En los reactores heterogéneos, perdón, pues vamos a hablar acerca de las calderas, ¿no? Por ejemplo, las que están en Pajaritos, en Cangrejera, donde vemos esas grandes calderas que están así inclinadas, ¿no? Pues obviamente necesitan de cierta de combustible, ¿no? Digamos, para que se genere eso, ¿no? Entonces necesitan mucho del gas natural para hacer, iniciar ese proceso, ¿no? Ideal para las industrias del cemento, de ladrillos, vidrios, cerámica, metalurgia, alimentos, papeles, textil, etcétera. Entonces, se ocupa mucho el gas natural, ¿no? Hay procesos como el agua y también el gas natural o el combustible que se ocupa para generar estos procesos, ¿no? Espero que si tengan duda o pregunta hasta acá, me los hagan saber. Me parece que esta es una industria. Aquí vemos, quizás este sea la caldera. Bueno, no creo, ¿no? Porque tendría un transporte hacia algún lado, pero por lo menos aquí hay una industria, ¿no? Que está ocupando gas natural. Y bueno, el uso de gas natural en el sector urbano, pues ya sabemos, ¿no? Un uso comercial se utiliza como combustibles en los hoteles, hospitales, panaderías, restaurantes para la cocción, preparación de alimentos, agua caliente, etcétera, ¿no? Es lo que ocupamos cotidianamente. Bueno, en este caso es uso comercial. Ya hay compañías que tratan o sea, no solamente utilizan 2 o 3 tanques, sino necesitan que constantemente haya tengan mucho gas, ¿no? Ocupan en mayor medida. Entonces, también se tiene que usar correctamente. Y el uso residencial, ¿no? Que es en los hogares, ¿no? Los que hemos ahí ayudado a nuestros papás o nuestros tíos a cambiar los tanques de gas, pues nos damos cuenta que es muy, muy útil. Y se usa para la cocción de alimentos, suministro de agua caliente y calefacción.
Aquí en México, bueno, en esta parte del país, pues yo creo que calefacción, ahí lo quitamos, pero hay unos lugares donde sí se ocuparon. Y bueno, el uso del gas natural en el transporte. Yo les decía, sí se puede transportar. No es como yo te voy a transportar 1 kilo de electricidad. En este sentido, pues sí se puede transportar el gas natural, como también se podría transportar el carbón, la madera o los leña y también el petróleo. En este sentido, pues se puede transportar, pero también es un material que dura ardiendo, ¿no? La leña cuando se acaba, pues ahí se queda, ¿no? Se utiliza como combustible en forma de gas natural, comprimidos, gas natural comprimido en los vehículos con motores de combustión interna y reemplaza la gasolina y es ventajoso por su alto octanaje. Como saben, es un gas que ocupa mucho espacio y es muy volátil, ¿no? Aproximadamente 120 octanos, menor costo y menor incidencia en la contaminación ambiental. El gas natural es más amigable, como este término nuevo que se acaba de desarrollar, pero pues podemos hacer esto, ¿no? Y el uso del gas natural en la industria petroquímica, que es también lo que nos atiene a nosotros como ingenieros químicos, usa como materias primas el gas natural para la fabricación de diversos productos denominados productos petroquímicos. Hablamos acerca de los reactores que necesita eh, una energía para que se estén quemando, ¿no? Las calderas gigantes esas que tienen a grandes temperaturas, me parece que están hasta 1800 grados para producir y separar mezclas, ¿no? Entonces, ya saben que un sistema heterogéneo pues tiene que ser cerrado o abierto y también que las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas, ¿no? Estamos hablando de reactores heterogéneos y tratamos de buscar la mezcla o la separación de ellas. Y bueno, el gas natural licuado o el LNG se obtiene por un proceso de enfriamiento en el cual se disminuye la temperatura del gas natural hasta menos 160 grados centígrados y con la consecuencia de licuefacción y reducción de su volumen en 600 veces. Eh, bueno, sabemos que nosotros en condiciones normales, ¿no? La temperatura normal que ocupamos aquí en la Tierra, en esta parte del mundo es de entre 23 y 24 grados centígrados, ¿no? Pero sabemos que conforme se sube la temperatura o baja la temperatura, por ejemplo, los líquidos pasan a otro estado, por ejemplo, el sólido, también el gas también puede pasar a estado sólido. Hay algunas alteraciones entre sus componentes, dependiendo, pasan de un estado a otro estado. Y el gas natural licuado es un proceso en el que pues, se enfría el gas natural y llega hasta un punto en que se hace líquido, se hace como una sustancia que le dicen licuefacción. Esa de licuefacción la escuchamos mucho cuando fue el sismo, porque la tierra empezaba a hacerse como un tipo de, como si fuera un río, ¿no? Y decían así que abajo, bueno, si estaban bloques de cemento de piso, se comportaban así como si fuera un mar, ¿no? Ese se llama licuefacción, el sólido empieza a cambiar sus componentes, ¿no? Como entre líquido y sólido. Y pues así es como se genera este tipo de gas. Eh, la licuefacción es esta y pues obviamente se necesita para otros tipos de procedimientos en ingeniería. Me parece que el otro tipo de gas, que es el oxígeno, cambia de oxígeno, obviamente, digo, de gas a líquido a una temperatura por ahí del cero absoluto. Entonces tiene que ser muy, muy, muy frío para que haya, cambien varios gases. Y también para que haya mucho calor, ¿no? Se aplique demasiado calor, también hay otras condiciones en que el gas pase a otro estado, ¿no? Se alteran unas composiciones, ¿no? Y de esta forma el gas natural puede ser transportado mediante buques metaneros a centros de consumo ubicados en zonas lejanas. El gas natural licuado en usos es un uso, sino un medio para transportarlo. Entonces no lo ocupamos tanto como un uso, sino como un medio de transporte. ¿Sale? Entonces vamos a hablar, hasta aquí llegaríamos a la última parte. La siguiente actividad, espero que puedan todos entrar. Voy a solicitar que si podemos, por ahí tener por lo menos 1 hora de clase en vivo, digamos en videollamada, para poder conocerlos. ¿Sale? Entonces les dejo este material y pues nos vemos.